una semana después de que reabierta las investigaciones del sonado caso de Odebrecht, el Ministerio Público enviara un informe sobre el avance de dichas investigaciones, y un año después, exactamente un año después de que el PRD se sonado caso, el presidente Juan Carlos Varela, como representante legal en su momento del Partido Panameñista, y su vinculación con la traza de 10.7 millones de dólares de Odebrecht a la campaña presidencial que lo llevó al poder, hemos creído, luego de reunirnos con abogados del partido, tanto de la Secretaría de Asuntos Legales como de la Comisión Jurídica, hacer el siguiente recuento en orden cronológico para que le quede claro al país la aviesa manipulación de este proceso o de este caso en manos en este momento del Ministerio Público. En el mes de septiembre del año 2015, el señor Alvin Widen presentó una denuncia para que se investigara en Panamá a los que pudieran resultar involucrados en una trama de corrupción y de sobornos de una empresa que en ese momento era ya el principal contratista en la historia del Estado panameño. Y más de año y medio después de que en Brasil se hubiese iniciado las investigaciones por el caso Lavajada. Un año después, en el mes de septiembre del año 2016, nada se había movido en el Ministerio Público para investigar la denuncia presentada por el señor Widen, ni tampoco para colaborar con las diligencias que adelantaban los fiscales brasileños. En medios nacionales y extranjeros, la falta de colaboración del Ministerio Público panameño con las investigaciones que adelantaban los fiscales brasileños por el caso Lavajada. No fue sino hasta el mes de diciembre cuando se hizo público el acuerdo entre los fiscales norteamericanos con la empresa Odebrecht, en la que quedó claro de que al menos 59 millones de dólares pasaron por el sistema financiero de los Estados Unidos para pagar sobornos a funcionarios panameños entre los años 2010 y 2014, que el Ministerio Público se activó para desarrollar las investigaciones. El primer expediente, el 01 de 2017, que se inició el 22 de diciembre por la fiscal Ilka Poveda, el expediente 02 del 17, que se inició unos días después, el 27 de diciembre, por la fiscal Biel Cabrose, y el expediente 05 de 2017, que es el que finalmente atendió la denuncia presentada en septiembre del año 2015. Es decir, hasta ese momento habían 3 expedientes en curso investigando dicho caso. Paralelamente a lo que ocurría en Panamá, en España había sido detenido el señor Rodrigo Tacla Durán, quien declaró en el mes de diciembre y amplió su declaración en el mes de febrero. 3 días antes de esa declaración del 13 de febrero, Juan Carlos Varela, por la presión mediática y ciudadana, presentó ante el Tribunal Electoral su informe de donaciones al Tribunal Electoral por la suma de 9.7 millones. Si se revisa, en ningún momento aparece ninguna donación de la empresa Odebrecht. Y hasta ese momento, el señor Juan Carlos Varela negaba haber recibido donaciones de esa empresa. Sin embargo, las declaraciones del señor Tacla traen un nuevo elemento a la investigación por los fiscales españoles, quienes habían iniciado desde 2016 una investigación por solicitud del Grupo Especial de la OCDE por el presumible acto de corrupción de una empresa europea, FCC, de España. Las declaraciones del señor Tacla, que se hicieron públicas posteriormente, señalaban que el señor Roberto Roy, hoy ministro de Asuntos del Canal
y secretario del Metro habría recibido soborno de la empresa FSC y no de Odebrecht. Producto de esa declaración del señor TAC, los fiscales españoles presentaron sendas solicitudes de asistencia judicial al Ministerio Público. Y aunque no tenemos las iniciales, tenemos en nuestro poder y vamos a poner en sus manos copia de la diligencia judicial que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España le hizo en el mes de junio a la procuradora Kenia Porcel. Es importante que anoten esta fecha porque al final de nuestra exposición, cuando le hagamos entrega, dejaremos claro cómo, en efecto, desde entonces se manipulaba esta investigación para investigar selectivamente y encubrir también selectivamente a funcionarios que pudieron haber participado de los actos de corrupción. En el mes de julio del año 2017, el juzgado 12º concede a la solicitud de la fiscal Zuleika Moore una prórroga para las investigaciones. Dicha prórroga era de carácter indefinido, indeterminado en el tiempo. Es decir, la fiscal Zuleika Moore podía investigar el caso sin ningún límite en el tiempo, siempre que no aplicara ninguna medida restrictiva de la libertad, en cuyo caso empezaría a correr el término de 2 meses. Un mes después, el día 17 de agosto del 2017, la fiscal Zuleika Moore, a sabiendas de que esa decisión pondría a correr el reloj, ordenó la detención del oficial de cumplimiento de un banco de la localidad, el señor Amado Barahona. Al momento en que la fiscal tomó esa decisión, sabía que había puesto a correr el reloj de los 2 meses. Sabía que en su momento el órgano judicial tomaría la decisión de cerrar el expediente. Recordemos que se trataban de 3 investigaciones paralelas. 12 días después, un día antes de que la Corte Suprema de Justicia anunciara el cierre del caso de Finmecánica, precisamente por las violaciones al debido proceso que aplicó la fiscal Zuleika Moore, la Procuradora General de la Nación se adelanta en conferencia de prensa y anuncia la amenaza a los fiscales que investigaban el caso de Odebrecht. Escuchemos a la Procuradora. Quiero informar que he sido comunicada por fiscales que 5 de las investigaciones más emblemáticas en donde los actos de corrupción están enlazados con el blanqueo de capitales, que es dinero público, dinero del pueblo panameño, pueden quedar inconclusas. Ya desde entonces, la Procuradora General de la Nación anunciaba lo que podía ser el cierre de las investigaciones en el caso de Odebrecht. Ella sabía perfectamente el día 29 de agosto que desde 12 días antes la fiscal Zuleika Moore había puesto a correr el reloj. Y no conforme con eso, al día siguiente, si el señor Barahona no era un personaje conocido ante la opinión pública, aplicó la detención al señor José Domingo Arias. Un mes después, la fiscal Zuleika Moore, sabiendo que por su decisión del 17 de agosto había puesto a correr el reloj para que en el mes de octubre se cerrara el caso de Odebrecht, solicitó la acumulación de los 3 expedientes. Es decir, si el reloj corría para el caso que ella investigaba, no era así para los otros 2 casos que se estaban investigando. Pero la Procuradora, el Ministerio Público, por virtud de la decisión de Zuleika Moore, solicitó la acumulación, la cual fue concedida por el juzgado correspondiente. Y el término fatal de los 2 meses corrió para los 3 expedientes que se estaban investigando de manera paralela. Es decir, en todo momento, desde que la Procuradora nos habló en el mes de agosto, sabía lo que ocurriría en el mes de octubre. El día de hoy he sido comunicada que el órgano judicial decidió impedir la continuación de la investigación del caso de Odebrecht y obliga al Ministerio Público a remitirla.
Con esta última decisión se completa la advertencia que informé al país el día 29 de agosto de 2017, cuando manifesté que a través de decisiones judiciales se provocaría impunidad en casos emblemáticos como este. Está clara la manipulación por parte de la Procuradora y de los agentes del Ministerio Público para lograr suspender transitoriamente las investigaciones de los 3 expedientes que estaban en curso por el caso de Odebrecht. El día 9 de noviembre del año pasado, de 2017, se dio una audiencia de homologación sobre 2 de los 13 acuerdos que anunciaba el Ministerio Público tener. Y en esa audiencia de homologación es importante rescatar el hecho de que la Procuradora, la fiscal Moore, planteó su imposibilidad de investigar al señor Jaime Lazo, al ministro Dubois y a todos los que pudieron estar involucrados en el trasiego de 10.7 millones de dólares de la caja 2 de Odebrecht al partido panameñista durante los años 2010 y 2014, porque la ex procuradora Ana Belfort había investigado al señor Jaime Lazo por los mismos hechos. Escuchemos lo que nos planteaba el lunes 13 de noviembre a los panameños al salir del Ministerio Público la ex procuradora Ana Belfort. ¿Usted no recuerda haber investigado, haber tenido algún caso del señor Lazo? No. En relación a Odebrecht. En relación al caso Odebrecht. ¿En otro caso sí? ¿En otro caso? Vuelvo a reiterarles que recuerdo la información que vino de la UAF, pero que no guardaba relación con el caso Odebrecht. Lo que dice la ex procuradora Ana Belfort es totalmente correcto. Se investigó por información que llegó de la UAF entre los años 2013 y 2014, y esto está recogido en múltiples publicaciones en los medios nacionales, al señor Jaime Lazo y a su hija Michelle Lazo por depósitos sospechosos en cuentas bancarias de fondos provenientes de apuestas por internet. Fue aquel sonado caso que llevó a la señora Michelle Lazo a llegar a un entendimiento, a un acuerdo con los fiscales norteamericanos por aquel caso. Nada que ver con el tema de Odebrecht. El miércoles 15 de noviembre del año pasado, un medio de la localidad publicó la trama, la ruta del dinero, desde la cuenta de la caja 2 de Odebrecht al partido panameñista. Esta es una de las transacciones, por $400,000, desde una cuenta de la empresa Kleinfield Services LTDA, filial de Odebrecht, a la empresa Poseidon Enterprises LLC, propiedad del señor Jaime Lazo. De ahí los fondos pasaban a la Fundación Don James, en lo que fue claramente una estructura para disimular, ocultar el origen de los fondos, como está tipificado en el artículo 254 de nuestro ordenamiento penal referente al blanqueo de capitales. El 6 de diciembre, hace un año, en este mismo recinto, nuestro partido se pronunció, como le explicamos al principio. Y al día siguiente, el hermano del presidente de la República, hoy presidente del partido panameñista, confirmaba nuestra aseveración. 2009 al 2013. ¿Cómo fue esa triangulación? ¿Cómo se dio? El partido recibe, el presidente durante el año 2009 recibe donaciones del señor Lazo, una persona conocida en nuestra familia de mucho tiempo. El señor Lazo mantiene una relación con Odebrecht, Odebrecht le paga a él y el señor Lazo dona a actividades del partido. Pero ¿qué pasa? La plata no es que entra a la caja del partido. El señor Lazo paga facturas a televisoras, paga facturas a proveedores, paga factura de materiales promocionales, paga facturas de diferentes tipos. Y es decir, confiesa por su propia voz cómo, de manera disimulada, subrepticia, los fondos de Odebrecht iban a parar a financiar la campaña del partido panameñista de la manera en que llegó el hoy presidente de la República a la presidencia, el señor Juan Carlos Varela.
de manera disimulada, en lo que claramente el pago a tercero está claramente constituido dentro de lo que son las conductas del blanqueo de capitales. Vale la pena que le explique el señor Varela, presidente del partido y el presidente de la República, por qué estas donaciones recibidas de Odebrecht por aquella vía que él reconoce no fueron incorporadas en el informe al Tribunal Electoral. A finales del año pasado, en redes sociales primero, circuló la declaración jurada del señor Rodrigo Tacla Durán. Esta declaración que circuló en las redes sociales, escaneada con la firma de los participantes, es la que reseña la entrevista del señor Tacla con el señor Ravelo en algún momento del año 2014 y la explicación que daba el señor Ravelo de cómo se le pagaría su soborno al señor Roberto Roy. Y la fiscal Zuleika Moore le dijo al país, salió publicado el 24 de diciembre del año pasado, ¿por qué no se podía investigar al ministro Roberto Roy? Y la explicación que da la fiscal Moore es que ella recibió la información derivada de las declaraciones del señor Tacla Durán en el mes de noviembre, cuando ya la investigación del caso Odebrecht se había cerrado el 25 de octubre y por eso ella estaba imposibilitada. Era exactamente el momento en el que la fiscal Moore era la candidata de Juan Carlos Varela para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy vamos a demostrarle al país y a ustedes periodistas cómo la fiscal Moore mintió con respecto a ella. Porque tenemos, como le decía hace un rato, la copia de la asistencia judicial solicitada por la fiscal Teresa Galvez 10 de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, fechada 9 de junio del año 2017. 9 de junio del año 2017. Más de 4 meses antes de que el 25 de octubre el juzgado 12º ordenara el cierre de las investigaciones. Y una pregunta para la fiscal Moore y para el Ministerio Público, que hace una semana se pronunció. Si su argumento de haber recibido la información con posterioridad al cierre de las investigaciones era bueno en aquel momento, hoy ya no lo es, porque las investigaciones se reabrieron en el mes de abril. El 10 de abril se ordenó la reapertura, el 25 de abril iniciaron las investigaciones. 7 meses después, luego de 1 hora de conferencia de prensa, la fiscal Zuleika Moore no supo qué decir sobre las asistencias judiciales de España o la presumible participación en este escándalo de corrupción del ministro Roberto Roy, a quien decía ella estaba imposibilitada para investigar por la suspensión de las investigaciones. 7 meses después, ¿qué tiene que decirle la fiscal Zuleika Moore y el Ministerio Público a la participación del señor Roberto Roy? Nosotros queremos agradecer la presencia de todos ustedes y concluir nuestra conferencia de prensa con el siguiente planteamiento. Desde el mes de diciembre del año 2016, el PRD se pronunció sobre este caso, solicitando una exhaustiva investigación, desde el principio hasta el final. Desde que la empresa hizo su primera contratación bajo la administración del presidente Martín Torrijos hasta la actual administración del presidente Juan Carlos Varela. Pero el Ministerio Público se ha dedicado a investigar de manera selectiva. La conferencia de prensa de la semana pasada solo pretendió nuevamente excusarlos de la no investigación del financiamiento de Odebrecht al partido panameñista en la pasada campaña electoral y nunca dijo nada de las investigaciones al señor Roberto Roy. Quiero indicar que la articulación de la Procuradora General de la Nación y de los agentes del Ministerio Público y su conducta están claramente tipificadas en nuestro ordenamiento penal. El artículo 356
de nuestro Código Penal plantea lo siguiente: el servidor público que ilegalmente rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año o su equivalente día multa o arresto los fines de semana. Y el artículo 391 del Código Penal señala el delito de encubrimiento. Artículo 391. Quien después de cometido un delito, sin haber participado en él, ayude a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta o al cumplimiento de la condena, será sancionado con prisión de 1 a 3 años o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana. Y a nuestro juicio, tanto la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel, como la fiscal Zuleika Moore, como todos los agentes del Ministerio Público que pudieron haber participado en esta trama de encubrimiento, son responsables por estos tipos penales. Sin menoscabo de que en el curso de una futura investigación pudiera determinarse que hubo provecho económico, en cuyo caso estaríamos frente a delitos de corrupción, estaríamos frente a delitos de enriquecimiento injustificado, pudiéramos estar incluso frente a delitos de blanqueo de capitales. El PRD exige que de una vez por todas la Procuradora Kenia Porcel, la fiscal Zuleika Moore y todos los agentes del Ministerio Público actúen de manera imparcial, profesional y exhaustiva para investigar todos los actos de corrupción que tengan que investigar, no encubriendo, no tratando de ocultar la participación de los funcionarios de la pasada y presente administración vinculados al partido en el poder. Muchísimas gracias.